¿Qué tal amigos? En esta ocasión tenemos nuevamente una tarjeta de televisor chino. En este caso es una TP.BST 59S.PB813. Yo en un video anterior o en varios videos anteriores les había mostrado lo que era la reparación de la etapa de LED, pero esta en especial no está funcionando, no está trabajando. Vemos acá que el LED testigo está totalmente apagado. Eso nos indica que acá no tenemos los 12 voltios, y vamos a hacer como yo siempre suelo hacer. Voy a medir el voltaje en el condensador primario y verificamos a ver qué tenemos allí. Fíjense que acá aparece que tenemos 156 voltios, y cuando revisamos los 12 voltios vemos que no hay voltaje de 12 voltios. Otro dato curioso que veo acá, que voy a tratar de levantar la tarjeta, voy a desconectarla y levantar la tarjeta para que ustedes lo vean, es que a pesar de que tenemos los 156 voltios acá, tenemos este pequeño detalle aquí. No sé si lo logran ver allí. Voy a tratar de iluminarlos un poquito para que logren ver el detalle específicamente en los diodos. Fíjense que cómo está quemado ese diodo, el primero de derecha a izquierda o de arriba a abajo desde el punto de vista donde ustedes lo están viendo. Y la otra cosa que me dio curiosidad es que está totalmente suelto con respecto a la placa, debido a que aquí hubo un corto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a cambiar el diodo, vamos a verificar el sistema y vamos a verificar esta etapa, que es la que probablemente no nos esté trabajando. Quizás pueda ser porque el diodo esté malo y no dé todos los ciclos, o sea, no haga la conversión entre corriente directa. Disculpe un poco el titubeo. No haga correctamente la conversión entre la corriente alterna y la directa, y por eso el equipo no esté encendiendo, o posiblemente con el mismo corto se haya dañado lo que es la etapa primaria de la tarjeta. Entonces, si gustan ver el desarrollo de esta falla, les invito a seguir con el video y aventurémonos en esta reparación. Seguimos en la siguiente parte del video. ¿Qué tal amigos? Ya para esta parte del video vamos a hacer la revisión de la etapa del secundario. Ya yo reemplacé el diodo que estaba partido. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí en el microscopio? Bueno, aquí en el microscopio estamos viendo la RB108, que es esta resistencia de 20 ohmios, la RB106, que es esta resistencia de 68 ohmios, esta resistencia acá, que es de 470K, que es la RB107 en el plano, y esta resistencia que es de 10K, que es la RB109 según el plano. ¿Qué vamos a hacer? Normalmente la resistencia de 10K no se daña casi nunca. No voy a decir que nunca, no vaya a ser que cuando la mida ahorita esté mala, pero casi siempre esa resistencia está buena. Entonces, ¿qué vamos a medir? Vamos a comenzar, vamos mirando el multímetro. Voy a tratar de no taparles mucho la escena. Voy a utilizar más bien una de las puntas que yo tengo largas, así mi mano sale menos en el cuadro. Ok, entonces fíjense, ahí tenemos 473 ohmios. Vamos con la resistencia de 68 ohmios, y ahí vemos que tiene una medida de aparentemente está abierto. No, ahí tenemos 84 ohmios. 84 ohmios no son 68, y esa resistencia ya yo la doy como mala. Vamos con la de 10K. Ahí vemos que tenemos 9.27K, o sea, excelente. Y verificando la de 200 ohmios vemos que también mide 10K. Ya no tengo que decir que una resistencia de 20 ohmios que mide 10K hay que cambiarla.
es evidente que hay que hacerle el cambio. Y este transistor, que es un transistor negativo, que es el transistor QB102, vemos acá, vamos a poner en diodo, disculpen. Ok, cuando lo ponemos en diodo, vemos que aquí nos da una medición de 284 milivoltios, igual que de este lado, pero cuando vemos aquí, vemos que tenemos un corto entre la base y entre el colector y el emisor. El emisor es el que va a la resistencia de 20 ohmios y el colector es el que viene desde la resistencia de 68. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar eso, cambiar los componentes y verificamos que el integradito esté bueno. Tenemos que verificar que este integrado esté bueno. Si este integrado está bueno, yo voy a cambiar primero estos tres componentes. Si este integrado está bueno, sería excelente la reparación, ya que aquí en Venezuela no se consiguen muchos y bueno, cuando uno los pide se tardan algunos días en llegar. Yo tengo uno allí reservado, pero sí me gustaría que el integrado estuviese bueno. Y vamos a hacer eso. Voy a tratar de hacerlo en una sola toma para que no tengamos que cortar, poner, que a veces se hace un poquito incómodo estar mirando escena tras escena. Es mejor hacerlo en una sola escena. Entonces estoy tratando en lo posible de no taparles la cámara del microscopio para que puedan ver como quien dice, el espectáculo completo. Ok, y se fue la resistencia, aquí se va el transistor y aquí se va la otra resistencia. Excelente. Entonces voy a poner y me voy a traer las resistencias que ya había preparado para soldar acá, que normalmente a mí me gusta soldarlas con el cautín porque me es mucho más cómodo, pero como el cautín lo tengo calentando, vamos a poner esta con la misma pistola de aire, que no es mi preferencia, pero ahorita la repasamos con el cautín, que para mí en muchos aspectos siempre es más confiable soldar con el cautín. No sé por qué, será por los años que tengo en la electrónica, que siempre he preferido la soldadura con cautín. Ok, fíjese que me dio la sensación de que como que no estaba soldada con la instalación. O vamos a instalar el transistor y luego yo me encargo de buscar la resistencia. Ese es el precio que tengo que pagar por las grabaciones sin corte, que yo sé que es un poco, pues no diría que fastidioso, pero sí diría que no es muy entretenido cuando uno corta y pone, porque muchas veces las personas que están viendo el video piensan que se pierden gran parte de la reparación porque el técnico corta, hace revisiones o solda o pone componentes y en algunas ocasiones puede que se les olvide mencionar qué componente utilizaron y se hace más dificultosa la revisión. Entonces voy a hacer un corte acá para buscar la resistencia, la instalo y hacemos la prueba del integrado. Ok, continuando, conseguí una resistencia del valor que necesitaba, un poquito oscura, creo que quizás por el tiempo en el que estuvo en el chasis que la contenía, pero la medí, está
está en su valor. Entonces no nos vamos a preocupar por el color de la resistencia. Entonces, voy a limpiar un poquito acá con la mallita. Voy a tratar de mantenerles el cuadro de la imagen, pues siempre estoy moviendo la placa. No me gusta mucho este encuadre porque la placa yo la suelo mover mucho y es un poco incómodo para ustedes que no están viendo sino el cuadro completo, y que en la reproducción cuando vayan a ver el video van a ver esto de manera vertical. Entonces va a ser un poco más, puede que un poquito más incómodo de mirar. Pero estas son las grabaciones mientras espero que lleguen unos equipos que adquirí, ya que la cámara principal que suelo utilizar es mi teléfono celular, y mi teléfono celular, visto en la posición en que yo lo tengo en la base, no discrimina arriba y abajo, entonces no me hace el giro de pantalla. Entonces siempre me las va a grabar en formato vertical, y yo con el editor de video lo que hago es que las pongo horizontal. Entonces ya teniendo los tres componentes reemplazados, que fueron la resistencia de 20 ohmios, el transistor y la resistencia de 68 ohmios, entonces ya le voy a dar las primeras pruebas de voltaje y vemos a ver qué nos da con el osciloscopio. Yo lo más seguro grabe la señal y se las ponga en un costadito. Voy a tratar de limpiar un poquito la zona con este hisopo. No me gusta mucho dejarles este residuo de flux, sobre todo porque a pesar de que los fabricantes del flux le ponen los componentes que ellos colocan allí, bueno, no siempre nos venden lo que nos dicen. Ok, entonces ¿qué vamos a verificar? Vamos a comenzar verificando los voltajes y lo que es la señal del FET. Entonces lo primero que voy a hacer, vamos a cambiar el multímetro a voltios. Espero que lo estén viendo allí. Ok, verificando con esta cajita que está aquí. Fíjense que ahí encendió un bombillito, no sé si lo logran ver. Aquí tenemos los 160 voltios. Ok, y en esta resistencia deberíamos tener, interesante, ahí deberíamos tener como 300 milivoltios. ¿Qué ocurre? A veces la tarjeta emite el voltaje, y si el sensado de corriente no nos da que ese voltaje está allí, entonces el equipo se vuelve a apagar. ¿Cómo hacer que ustedes miren el tester o el multímetro, miren la placa y miren dónde hago las mediciones sin que esto interrumpa? Bueno, utilizando uno de los componentes viejitos que están por allí, que yo los llamo pines. Soldamos aquí en la pata de la tierra, y es mucho mejor agarrar y soldar aquí. Okay. Así puedo poner esto agarrado aquí
para saber que esta es la Tierra y no interrumpo el cuadro del multímetro. Ok, entonces con el equipo apagado vamos a medirlo como ven aquí en el microscopio, en la resistencia de 470. Fíjense que no tenemos el voltaje allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a medir los voltajes conforme a lo que nos dice el plano, que el plano nos dice que esta tarjeta se alimenta por la pata 5. Si vemos aquí en el plano, esta pata de aquí es la 1. Si lo vemos aquí en el microscopio, esta pata es la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy a apagar, poner la mano por acá. Ok, voy a tratar en lo posible de captarla sin que la mano me tiemble tanto. Ok, tenemos el integrado alimentado, pero miren la fluctuación en el multímetro del voltaje. Tenemos VCC, pero lo tenemos muy variado. Y si vemos acá en la pata 6, que es la que emite el voltaje hacia el transistor para que encienda el FET, vemos que no tenemos voltaje. Y la pata número 4, que sería esta, que es la que va a la RB105 y al condensador. O sea, este es el condensador y esta es la resistencia. Ahí marcan un segundo condensador que se supone que va aquí, que no está conectado. El RB103 y el CB102. Y fíjense que no tenemos nada, y ese es el sensor de corriente, es el current sense. Entonces vamos a dar porque ese integrado no está funcionando. Vamos a quitarlo, poner otro. Voy a tratar de hacerlo en una sola toma y seguiremos haciendo las pruebas. Permítanme apagar acá, permítanme sacar el otro integrado. Vamos a colocarles nuevamente un poquito de este flux. Echar un poquito más también por esta patica. Estoy tratando de que no interrumpirles la vista. Es que así lo pueden ver desde el microscopio. Y voy a tomarlo aquí. Ok. Vamos a ver cuando estas patitas se vayan. Ok, aquí se soltó, ya está listo. Ok, ya quitamos el transistor. Esperamos un poquito. Vamos a limpiar el área antes que se nos derrita por el calor que le aplicamos. Ok, limpiamos, traemos nuevamente y vamos a poner el nuevo integradito, que es este. Ya lo tenía preparado aquí en una esquinita. Creo que lo voy a soldar mejor con el soldador, que estoy más tengo más experiencia soldando con el soldador, así sea estos componentes pequeñitos, que la experiencia que tengo soldándolos con la pistola de aire. Pensarán que son cosas mías o que son cosas pero creo que es mucho. A mí siempre me ha gustado más soldar preferir soldar con el cautín que soldar con la pistola de aire. Cosas que sí, cosas que no. Aquí, ok, aquí estoy utilizando el soldador con la mano izquierda, por eso es menos, creo que un poquito más temblorosa la mano. Ok, voy a volver a limpiar. No me gustan mucho los restos de flujo en las tarjetas. Parecen que
aunque dicen que el flux no es conductor, el polvo sí. Y si de repente el flux queda haciendo una suerte de, podríamos hablar de decir que es una melcocha o algo así. Bueno, aquí en Venezuela hay muchas cosas que son de textura, como la miel o esas cosas, normalmente le dicen melcocha cuando es muy de consistencia pegajosa, por llamarlo así. En Venezuela normalmente le dicen que es melcocha o amelcochado. Ok, entonces ya cambiamos el transistor. Vamos a medir el voltaje. ¿Dónde vamos a medir el voltaje? Vamos a medir el voltaje en la resistencia que yo les había comentado, que es que vendría siendo esta. A ver qué tenemos allí. Perdón, que moví la cámara. A ver qué tenemos allí en un primer encendido, a ver si ya dimos con la falla como tal. Fíjense que ahí seguimos sin tener voltaje. Es un poquito curioso eso. Esto lo voy a revisar. Lo voy a poner aquí directamente. Apago, enciendo y no me da el voltaje. Bueno, ya verificaremos esto. Vuelvo a apagar y verifico aquí que tenemos el mismo voltaje, igual de variable. Bueno, vamos a medir algo con el osciloscopio y dependiendo de lo que midamos con el osciloscopio veremos si instalamos el FET. Yo personalmente lo instalaría. Sí, en el osciloscopio, que es mucho más sensible, sí veo el salto en el integrado, en la RB106 aquí, en la resistencia de 68 ohmios. Cuando yo apago, a ponerlo, tratar de que el cuadro se vea, de que ustedes puedan ver dónde estoy poniendo la punta del osciloscopio. Esa es la pata 1 del transistor FET. Y sí veo algo con el osciloscopio que no estoy viendo con el multímetro. Así que me voy a arriesgar a colocar el FET y vemos qué pasa del otro lado del charco. Lo voy a hacer en una sola escena para nuevamente no tener que hacer un corte. Ya cada corte que hago son varios minutos de edición, que yo soy técnico en electrónica, no soy muy bueno editando, entonces me es un poco difícil coordinar cuadros y ese tipo de cosas, y que todo quede correlativo y esas cosas. Entonces vamos a cambiar vamos a poner el FET. Ok, espero que no se haya dañado con ese mini chispazo que soltó allí. Ok, vamos a poner un poquito más. Creo que saqué la placa del cuadro y no están viendo. Okay, saqué la placa del cuadro y no están viendo la conexión. Okay. Bueno amigos, y aquí instalé el transistor FET. No vamos a ver esta parte, vamos a ver un poquito de esta parte. Me voy a guiar con el testigo. Tengo la tarjeta colocada con la serie del bombillo de 75 vatios y bueno, excelente.
ese pulsito que estaba viendo, en el osciloscopio, que no viene el multímetro por la velocidad en que el multímetro hace el escaneo. Si era la clave del tema. Me deja una duda, sí, me deja la duda de si el otro oscilador estaba bueno o estaba malo, ya que la medición la hice con el multímetro. Pero como vemos aquí, ya el televisor arrancó la etapa del primario. ¿Qué me gustaría ver? Me gustaría ver si tiene voltaje de LED. Yo tengo unas regletas por aquí que las voy a poner para probarlas. Quizás escuche un poquito de ruido. Vamos a utilizar estas, que son las más. Sí, voy a utilizar estas. Ok. Voy a poner estas regleticas por aquí. Que son las que yo suelo utilizar para las pruebas. Le voy a colocar esto aquí. Y bueno, vamos a hacer una prueba muy rápida de cómo enciende eso. Si mi tablerito hace funcionar, porque esta tarjeta es un poco, casi siempre tiene que tener su propio 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ajá, se encendió. Y no me está dando corriente de LED. O sea que vamos a seguir con otra falla para verificar por qué no tenemos corriente de LED. Eso ya va a ser en una segunda parte. Voy a desmontar el FET. Para no hacerles muy fastidioso el video, voy a desmontar el FET, voy a colocarlo con su disipación, voy a quitar el pin y vamos a revisar por qué no me está dando lo que es la corriente de LED. Eso en la próxima parte del video. Bueno amigos, ya esta es la parte donde yo pruebo la tarjeta. El equipo, esta parte de acá de los conectores no viene configurado como en otras tarjetas PB813 que yo he reparado. Normalmente estos conectores están en paralelo. En este específico caso están en serie. La pata 2 del conector de arriba está puesta con la pata 1 del conector de abajo, y los dos del centro son el positivo y el negativo de los LED. Imagino que es que este televisor en específico utiliza dos juegos de regleta o dos series de regleta. Habría que verlo. Más adelante yo preguntaré ese caso y lo editaré el video, lo pondré en los comentarios. Aquí que tenemos, entonces aquí tenemos, si lo podemos ver en la esquinita del microscopio, estoy tratando de moverlo y que ustedes logren ver aquí. Aquí tenemos que este es el conector de arriba, el más cercano al transformador, que tiene esta pata que es la serie con la primera pata del conector de abajo, y la segunda patica es el positivo. Si seguimos bajando aquí, vemos que aquí está conectado el negativo y este otro está libre porque está en continuidad con la otra de arriba que yo les había comentado antes. Entonces tenemos positivo y negativo, el LED testigo puesto, le doy a encender, el LED testigo pasa a verde y tenemos el encendido del Ampere. Ya esta tarjeta se da por concluida. Espero que les haya gustado la reparación. Fue un camino un poquito tortuoso por esta parte que en el plano no sale explicada si viene en serie o viene en paralelo. En realidad no lo dice, solamente dice que aparece la resistencia que va acá de 0 ohmios, pero no dice más nada sobre las conexiones acá. Y bueno, como les comenté, espero que les haya gustado. Si gustan, dejen comentarios, pues pueden seguirme si les gusta mi contenido.
Puedes darle un like al video si les gustó. Si de casualidad necesitan el plano de esta tarjeta, yo voy a colocar mi correo electrónico en la descripción. Pueden escribirme al correo electrónico y yo les haré llegar el plano. Y como siempre, esta es una reparación que se hizo en la ciudad de Caracas, Venezuela, por Tecnologías Electrónicas.